Álvaro tiene literalmente su vida cargada en 3 furgones como este. Moita maquinaria, é unha casa igual, con cantidad de enseres dentro. Con él asistimos a lo que son las últimas horas de su vivienda. Esto se queda todo baldeiro. La que construyeron sus abuelos y en la que vivía junto a su madre de 72 años y su hijo. Estou ahora mismo que teño casi a mente en blanco. Mañana está previsto que las grúas arrasen con todo. Casa de baixo, piso e baixo cubierta. Están vaciando todo a marchas forzadas. Este era o meu taller, que era onde tiñamos a actividade. Como podedes ver, está todo xa desmontado e derruído. En su caso no está obligado a hacer las maletas por deudas, sino por la macrourbanización que se puede ver desde el jardín. Es el Parque Ofimático en plena entrada de A Coruña, una obra ideada en pleno boom inmobiliario hace 25 años, primero para oficinas y luego para viviendas, y en la que por ahora solo vemos barro, unas farolas y alcantarillado. Unha infraestructura que van construir que é unha ponte que comunica ningún sitio con ningunha parte. O piar desa ponte cae en riba ou tocalle xusto en riba da casa de Álvaro. Como el resto de afectados, solo han tenido 2 opciones: marcharse al principio, como hicieron muchos, o resistir, como él. El trato ha sido básicamente el mismo. Les valoran su propiedad y les dan una parcela en el parque equivalente. Pero, y aquí viene lo malo, también los convierten en promotores inmobiliarios de un solar todavía fantasma y del que tienen que pagar unos elevados gastos por derechos de urbanización. En su caso, asegura, ya se han tragado 100.000 de los 197.000 euros por los que tasaron su casa y tiene que seguir pagando. Total, entre o valor da casa e o pago das cuotas, este home e a súa familia saen cunha débeda, é dicir, pasan de ser propietarios asentados a ser desafiuzados e endebedados. O Parque Ofimático era un proxecto fantasioso do ano 90, a día de hoxe os promotores xa non queren construir, xa non queren nin pagar as cuotas. En cambio, os pequenos están pagando as cuotas por anticipado. La demolición no va a esperar a que se resuelva el recurso que presentó en el Tribunal Superior de Xustiza. Aquí na Coruña temos muestras de outro edificio que se está defendendo a capa e espada por parte destes políticos que temos. Estou vendo que non todos os ciudadanos somos iguales. Impotente, su único consuelo es que le han ofrecido un piso de protección, eso sí, en régimen de alquiler. Que son moitos recuerdos de historia. En menos de 60 metros cuadrados va a tener que meter todo, porque desde hoy ya no es vecino de esta dirección.